Si el día de hoy te ha parecido interesante lo que hemos visto en las clases, en las primeras clases o en las clases pasadas, en esta clase, en este video, te voy a enseñar cómo podemos utilizar funciones dentro de la sentencia SQL, cómo podemos utilizar la función izquierda, la función derecha, la función mid, o en este caso la función right, la función left, cómo podemos utilizar ciertas funciones que utilizamos en el entorno de programación de VBA, cómo las podemos utilizar también dentro de una sentencia SQL para de esa manera transformar o hacer algo más con nuestros datos que tengamos allá. Acompáñame al editor de código y vamos a ver unos cuantos ejemplos que van a ser, creo yo, muy productivos y que nos van a ayudar a ahorrar bastante tiempo a la hora de consultar nuestros datos. Acompáñame. Voy a crear un módulo y lo voy a llamar clase 004. En este ejemplo, bueno, mejor dicho, en este módulo vamos a poner los ejemplos, los ejercicios que vamos a hacer en esta práctica. Y lo que quiero básicamente enseñarte o mostrarte en esta clase es cómo podemos utilizar las diferentes funciones. Hay diferentes funciones que utilizamos en el entorno de programación de VBA que seguramente ya las conoces, y si no las conoces, pues seguramente no has pasado por nuestros cursos donde enseñamos toda esta parte, que realmente las enseñamos desde el curso básico. Y tenemos las funciones, la función date, que me devuelve la fecha actual, la función now, que me devuelve la fecha y la hora actual. Tenemos la función left, que me permite o que me ayuda a extraer ciertos caracteres de la izquierda. Por ejemplo, si pongo Juan y le digo que me regrese, perdón, presioné enter sin querer, que me devuelva los dos caracteres de la izquierda, voy a regresar los primeros dos. De la misma manera tenemos la función right, la función mid, tenemos también trim, la función trim, que me permite quitar los espacios que yo tenga a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones las podemos utilizar también dentro de nuestra sentencia SQL cuando estamos haciendo la sentencia o la consulta o la cadena, el string ese del SQL para ejecutarla. Todas esas funciones las podemos utilizar ahí. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos utilizar esa parte. Ok, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner funciones. Vamos a ponerle uso de funciones. Sí, para que quede descriptivo y puedas saber de qué se trata. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear acá una hoja nueva que se llame uso de funciones. Uso de funciones. Así le voy a poner a la hoja, ¿ok? Y me la voy a traer para acá para que haga referencia a ella. Voy a ponerle acá, lo voy a dejar aquí, ¿ok? Entonces voy a poner consulta SQL. Recuerda que es nuestra función que desarrollamos en la clase anterior y vamos a decirle, ojo aquí, voy a hacer o voy a trabajar con las ventas 2020, que es la tabla que tiene más información, tiene 1000 registros, ¿ok? Voy a trabajar con esa y vamos a ver qué podemos hacer. Le voy a decir select y le voy a decir fecha, y fíjate cómo le voy a poner aquí, le voy a poner month del campo fecha, o sea, el mes del campo fecha, y le voy a decir aquí, por ejemplo, yo le puedo decir que me lo ponga como mes. Ok, ahorita voy a explicar esta parte, simplemente primero quiero hacer el ejemplo, ok, y lo voy a dejar hasta ahí. Voy a poner, para que no sean muchos datos, le voy a poner donde sucursal sea igual a VIP, ok. Seleccionar la fecha y el mes, que en este caso le estoy diciendo que la columna se llame mes, donde la sucursal sea igual a VIP. Y como no quiero recuerda que eso sería únicamente para contar los registros, pero como quiero que
no me los cuente, sino que me los deposite en una hoja, le voy a decir entonces, base de datos local, aquí voy a poner el nombre de la hoja, uso de funciones, en el rango le voy a poner A2, limpiar, le voy a poner A1 para que me quite todos los encabezados también, hasta ZZ 10,000. Y le voy a decir que poner encabezados verdadero. ¿Ok? Con esta parte, pues debería de escribirme todos los registros, la fecha, mejor dicho, solamente la fecha y el mes que le corresponde a esa fecha, donde la sucursal sea igual a VIP. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si no nos ocurre ningún error. Y va a ocurrir un error porque no le indiqué la tabla, no le indiqué la tabla y seguramente pues no va a escribir nada acá, porque me faltó indicar acá en la sentencia SQL el from, lo más importante. Ventas 2020, ok, ejecutamos. Okay, dice que se copiaron 167 registros. Aquí vemos, voy a ir acá, y como puedes ver, tengo la columna fecha o el campo fecha y tengo la columna o el campo mes que no existe en mi tabla ventas, ¿ok? Pero ahora aquí aparece una columna llamada mes y me aparece el 15 de septiembre es el mes 9, el mes 11, el mes 1, el mes 6 y puedes ver aquí entonces que podemos obtener o crear nuevas columnas, ¿verdad? Utilizando funciones. Entonces voy a venir acá de nueva cuenta para explicar select fecha y utilizando o haciendo uso de la función month que me devuelve el mes de una fecha que yo le pase por parámetro, ¿ok? Si yo abro, obviamente aquí no me va a mostrar los argumentos porque como estoy dentro de una cadena de texto, pues esta parte no me va a mostrar los argumentos, pero por ejemplo, si yo vengo a la ventana de inmediato y le pongo la función month, abro paréntesis, me pide una fecha, entonces yo acá a la fecha le voy a pasar la fecha, en este caso es el campo, ¿verdad? O la columna que es del tipo fecha o que tiene una fecha, le estoy indicando que me obtenga el mes del campo fecha y le estoy diciendo este as igual a mes, o mejor dicho, as mes significa que me cree este campo y que se llame mes. Por ejemplo, si yo le quito el as y ejecuto, voy a borrar acá para que veas el efecto, voy a borrar los datos de uso de funciones, de la hoja de uso de funciones, voy a volver a ejecutar y ahora no me pone, bueno, voy a volver otra vez acá, lo ejecuto y como que ocurre un error y el asunto aquí es que voy a revisar la función. Un error, ok, es que no me muestra error, por ejemplo, lo voy a dejar el mensaje de error en caso de que ocurra un error para que me lo muestre, voy a venir acá y voy a ejecutar otra vez el mismo procedimiento y me dice error de sintaxis, falta el operador, bla, 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 y aquí me dice después de, y aquí tiene, ¿no? Entonces, para poder indicarle una columna, o en este caso cuando hago referencia a un campo calculado, porque esos son campos calculados, ¿ok? En este campo calculado, aquí donde dice mes, le tengo que poner as mes, le estoy diciendo que me haga este cálculo como mes, va a ser el nombre de la columna, ¿ok? Y si yo quisiera poner otro, por ejemplo, quisiera poner el día, pondría day del campo fecha, as día y pudiera poner también año del campo fecha, as, y aquí le pongo año. Bueno, voy a poner aquí año. Perdón, discúlpame, acá. Año, no, perdón, es year. Y aquí tengo el mes, el día y el año. O sea, tengo la fecha
y descompuse la fecha en 3 columnas, en el mes, en el día y en el año, y aquí lo tengo. Entonces, probablemente puedas decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto si los datos yo los puedo obtener de la misma manera? Me traigo los datos a la hoja de cálculo y aquí mismo puedo crear esta parte. Pues efectivamente sí, no habría ningún problema, pero si yo ya me quiero traer esta parte, ¿verdad? Si ya me quiero traer yo de una vez cuando descargue los datos, pues aquí simplemente puedo hacer esta parte. Ahora, lo más interesante de esto, voy a poner otro ejemplo. Lo más interesante de esto es que yo puedo hacer cálculos obviamente aquí. Le digo seleccionar todo from ventas 2020 y le voy a decir acá, le estoy diciendo que me seleccione todos los campos de la tabla ventas 2020 y le voy a decir que dónde, y aquí le voy a poner, donde month de fecha es igual a 6. En lugar de ponerle donde la fecha, me faltó cerrarle aquí, en lugar de ponerle donde la fecha sea mayor o igual al 1 de junio del 2020 y fecha sea menor o igual a 30 de junio del 2020, simplemente yo puedo venir a hacer este cálculo, where month del campo fecha es igual a 6, ejecuto, y tengo 90 registros, voy a ver, y aquí tengo, ¿verdad? Voy a poner los filtros y tengo aquí que solamente tengo el mes de junio, ¿ok? También puedo poner, por ejemplo, si me interesa, voy a poner aquí, obtener los registros del mes de junio. ¿Ok? Entonces, obtener los registros del mes de junio pudiera ser de esa manera, ¿ok? De esta manera, y le vamos a poner aquí, opción 1, y vamos a ponerle acá, opción 2. Y podemos hacer también, lo pudiéramos hacer también de esta manera, aquí le pudiéramos poner, donde fecha es mayor o igual al 1 de junio del 2020 y fecha es menor o igual al 30 de junio del 2020. Pudiéramos hacerlo también de esta manera. Y esto me debería de dar el mismo resultado. Voy a comentar este, ¿ok? Y voy a ejecutar este, perdón, me faltó aquí el apóstrofo para el comentario. Detengo, ejecuto y tengo aquí. A ver, creo que me equivoqué. Perdón. Recordemos que aquí las fechas son en el formato gringo, entonces por lo tanto yo le tendría que poner aquí 6/1 del 2020 y 6/30 del 2020, ¿ok? Entonces si ejecuto, ahí tengo otra vez los 90 registros, vengo para acá y vuelvo a poner otra vez el filtro y veo que tengo únicamente junio. Entonces, cualquiera de las dos, si a mí me dicen, a ver, quiero únicamente los meses o información de tal mes, pues yo lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de esta manera. Obviamente, siempre y cuando tenga un campo fecha, puedo indicarle el mes y le puedo decir también el mes. O sea, volviendo a los ejemplos que mirábamos en clases anteriores, aquí esta parte, en caso de que quisiéramos varios meses, voy a comentar esta y voy a poner otra opción. Voy a poner acá consultar los registros de los meses 1, 3, 5 y 7. ¿Ok? Entonces, yo quiero esos 4 meses. Yo pongo entonces aquí y le digo, ¿dónde mes? ¿Ok? Aquí tengo el mes. Y le vamos a poner aquí in. Vamos a ver si funciona. Dijimos que era el 1, el 3, el 5 y el 7. Básicamente lo que le estamos diciendo es que nos devuelva todos los registros, todos los campos de esta tabla donde el mes, recuerda que esta parte me va a devolver
el número del mes y le estoy diciendo que esté entre, o que mejor dicho, que esté dentro de estos números 1, 3, 5, 7. Vamos a ver si no nos marca error. Aquí está, 343 registros. Si yo vengo a verlos acá, pongo el filtro, debo de tener el mes enero, marzo, mayo y julio. Como puedes ver, podemos hacer uso de todo lo que hemos estado viendo, podemos estar mezclando, ¿verdad? Todos los ejemplos que hemos estado viendo y podemos hacer cosas realmente interesantes. Por eso yo digo que yo no estoy diciendo que sea mejor o que no podamos hacer este tipo de cosas sin utilizar ADO, con las tablas dinámicas y con las nuevas funciones, de esas funciones de el buscar X, la función de ordenar y toda esa parte de únicos, se pueden hacer muchísimas cosas, pero la verdad es que con ADO, obviamente tienes que hacerlo mediante macros, ¿verdad? Pero pues también para poder utilizar las nuevas funcionalidades o las nuevas funciones de Excel, pues tienes que también tener la versión 365. Y la verdad es que todo aquello se ha podido hacer siempre con ADO, ¿verdad? Los únicos, veíamos en una clase anterior cómo podemos con el Select Distinct, podemos agrupar los registros y de esa manera traer registros únicos. El buscar X, pues ni se diga, porque con ADO, mediante una instrucción Select, podemos buscar en cualquier campo, en cualquier columna, no importa si está a la derecha, si está a la izquierda, y además no solamente lo podemos hacer mediante un criterio, podemos utilizar infinidad de criterios, ¿verdad? Tantos como campos tengamos en la tabla. Y la verdad es que esa manera de buscar registros y de sacar consultas y hacer resúmenes y todo lo que tú quieras, todo eso es posible mediante ADO y de una manera sencilla. Básicamente hay que aprender obviamente a ejecutar las sentencias, a construir las sentencias de manera correcta para que podamos tener resultados verdaderamente sorprendentes. Entonces, el uso de las funciones, como decía, podemos tener aquí, voy a poner el ejemplo también, voy a hacer otro ejemplo. Voy a copiar, bueno, y le voy a poner el número 3. Y le voy a poner, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer acá. Mira, algo interesante es que aquí estoy viendo que el campo ID, bueno, me apareció aquí esta parte de acá, me aparece como fecha en el caso del campo ID, porque originalmente escribí en esta columna la fecha y en la siguiente columna B escribí el mes. A la siguiente vez, como se le puso formato de fecha, la siguiente vez que borré el contenido y vine aquí otra vez y escribí, pues ya se me puso una fecha, ¿verdad? Cuando en realidad no debe ser una fecha. Eso es cuestión del formato de tu hoja, donde vayas a escribir, o la propia función, pues ahí agregarle, ¿verdad? Que borre además del contenido, quizá también que borre el formato para que no te quede esa parte de ahí en caso de que reutilices la misma hoja para hacer muchos ejemplos. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas, por ejemplo, yo le puedo agregar otra columna. Voy a poner el ejemplo acá y le voy a decir que me seleccione todo. Y me voy a venir hasta acá. Le voy a decir que me seleccione todo, pero le voy a decir, bueno, no es cierto, no le voy a decir todo. Le voy a decir que me seleccione dónde, y le voy a poner acá, left, solamente para ver el uso de la función. Y le voy a poner forma de pago. Ok, aquí left y le voy a poner el campo forma de pago, un carácter, o sea que
donde el primer carácter del campo forma de pago sea igual a P. ¿Ok? Y pues de esta manera me debería de dar todos los que inician en el campo forma de pago con la letra P. Si es que tengo más de algún registro que inicie 205, únicamente tengo el de PayPal y solamente me muestra pues ese de PayPal, ¿verdad? Que es lo mismo que yo le hubiera puesto PayPal, pero en caso de que yo tuviera un campo que tiene, por ejemplo, a lo mejor en el que fuera cliente y que tengo bastantes clientes o diferentes nombres de personas, o en el caso de que tuviéramos los nombres de los alumnos o los nombres de los clientes y que queremos obtener el primer carácter, pues simplemente lo podemos hacer de esta manera, ¿no? El ejemplo que te estoy poniendo es que podemos utilizar funciones, ¿verdad? Podemos utilizar funciones, la función left o la función right, la función mid, cualquier función que podamos utilizar o que utilicemos dentro del entorno de Visual Basic para aplicaciones, lo podemos utilizar también aquí dentro de una sentencia SQL. Y como puedes ver, también podemos hacer cosas sorprendentes porque podemos agregar columnas, ¿verdad? Podemos, en el caso del campo fecha, podemos agregar esa parte, ¿verdad? Podemos agregar, dividir o agrupar o mejor dicho, descomponer la fecha en año, en mes, en día, ¿verdad? Podemos hacerlo también en cuarto para aquello de que quieras saber, en lugar de decir, ok, quiero las fechas de los registros del primer cuarto, que en este caso vendría siendo de enero a marzo, ¿verdad? Pues también le puedes dar formato, en este caso a la fecha, le puedes dar formato para que te dé el cuarto y de esa manera, si mal no recuerdo, vamos a ver acá, vamos a poner format, vamos a poner la fecha de hoy, y le vamos a decir que nos ponga el formato de Q. Y ahí está, me da el formato 3, perdón, el número 3, que significa que es el cuarto número 3. El cuarto 1 es de enero a marzo, de abril a junio es el cuarto 2, de julio, ¿verdad? A septiembre es el cuarto 3, entonces ahorita estamos en el cuarto 3. Si yo quiero que me regrese los datos, vamos a ponerle acá, obtener registros donde la forma de pago inicie con la letra P. Vamos a dejar ese así y vamos a poner otro ejemplo, el número 4. Vamos a decirle obtener todos los registros del segundo cuarto del 2020. Voy a especificarle del 2020, pero ya sabemos que nuestros registros que tenemos son todos del 2020, ¿no? Entonces, para que no hagamos muy larga la sentencia, solamente vamos a ver esa parte. Pero igual también vamos a ver ahorita cómo podemos incluir esta parte de acá. Entonces, yo le digo que me dé todos los registros, todos los campos de esta tabla, donde, y aquí le podemos poner, ¿verdad? Lo mismo que hicimos acá. Le podemos poner format, en lugar de date, ponemos el campo fecha, ¿ok? Y le damos formato de Q. Aquí ya tenemos esta parte. Recuerda que la función format me permite darle formato a la fecha o a un número, ¿ok? Y le puedo indicar entre comillas, en este caso, perdón, entonces aquí no sería, aquí sería comilla simple, porque como ya tengo comillas, de la misma manera como cuando indicamos un texto, ¿ok? En caso de que no funcione, ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, ¿ok? Entonces aquí ya tendríamos el número de cuarto y aquí le tendría que decir que es igual a 3, perdón, del segundo cuarto a 2, ¿ok? Entonces en teoría esto me debería de dar los registros de el mes de abril al mes de junio. Vamos a ejecutar y me dice que son 276 registros. Vamos a ver acá. Aquí tengo abril, mayo y junio. Como puedes ver, aquí tengo ya los 3 meses que corresponden al segundo cuarto. Entonces podemos utilizar diferentes funciones como lo hemos estado viendo. Ahora, en el caso de que tuviéramos distintas fechas y a lo mejor quisiéramos tener de diferentes años, o tuviéramos, mejor dicho, tuviéramos registros de diferentes años, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo le hago para decir, ¿sabes qué? Quiero únicamente los de tal año. Pues entonces pudiera adicionar, además de este formato, para que sea de este cuarto,
¿verdad? Pues pudiera a lo mejor incluir otra fecha, otro campo, o mejor dicho, otra condición, donde el año de fecha, perdón, acá, así, y año de fecha es igual a 2020, por poner un ejemplo. De esa manera, ya estoy especificando que es exactamente del año 2020, por aquello de que tuviera registros de varios años, ¿ok? Ahora, si yo quisiera saber si tengo muchos registros con muchos años y quiero saber cuánto, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Si quisiera, tengo varios registros y quiero comparar el mes, o sea, siempre el mismo mes, pues únicamente le indico el número del mes, ¿verdad? Y me va a dar el mes de todos los años y de esa manera puedo comparar a lo mejor lo que tengo de tal mes y lo que tengo de tal mes, ¿ok? Hay otra, ¿cómo pudiéramos decirlo? Otra manera de agrupar los datos, por ejemplo, veíamos en una clase anterior cómo podemos agrupar, no tanto agrupar, sino cómo obtener registros únicos mediante la instrucción select distinct, ¿ok? Eso me permite obtener registros únicos. Para poder agrupar la información a través de una consulta SQL, no utilizamos, deberíamos de utilizar otra parte que vamos a incluir en la sentencia, ¿verdad? Pero lo que nos va a permitir esta parte es que además de poder agrupar la consulta, vamos a poder hacer, sacar totales o sacar subtotales, o mejor dicho, hacer una suma, ¿verdad? O de alguna manera decir, ok, voy a agrupar esta columna por estos campos, pero también quiero que me sume, que me dé la suma, porque de nada no tendría caso que las agrupara, ¿verdad? Y a lo mejor no lo voy a sumar. En el caso de que tenga campos en el que tiene cantidad, total, precio unitario y lo demás, pues cuando yo le diga que me lo agrupe, no me los va a agrupar si no hay campos que sean distintos, o sería lo mismo como utilizar el distinct. Pero en este caso, el agruparlos me va a permitir también hacer una suma de esos campos para tener como una manera de resumen, ¿ok? Y voy a ir a esa parte, voy a venir acá y voy a poner utilizar otra hoja que se llame agrupar, así la voy a llamar, ¿ok? Bien descriptivo. Y vamos a utilizar entonces otra parte que tengo por acá. Por acá la tengo. Vamos a utilizar, espero haberla puesto por aquí. A ver, tengo el order by, tengo la cláusula where, tengo el insert into, el delete, el update, el select. Bueno, no lo tengo. Pensé que la tenía por aquí, pero eso no va a ser problema. Ok, voy a aquí mismo. Vamos a poner acá uso de y vamos a poner aquí nos permite agrupar registros por una o más columnas. Y vamos a poner un ejemplo, le vamos a poner sub group by y vamos a ponerle 01. Y lo que vamos a hacer, vamos a tomar otra vez la consulta, ¿verdad? Voy a tomar toda esta, pero ahora no la voy a depositar en esa hoja, sino la voy a depositar en, dijimos que se llamaba agrupar, ¿ok? Entonces la voy a poner acá en agrupar y ahorita vas a ver lo que vamos a hacer. Todo lo demás lo vamos a dejar igual, solamente que aquí vamos a hacer algo, le vamos a decir, okay, aquí, select, y le vamos a decir que seleccione, fíjate, vamos a obtener, vamos a ponerle acá, obtener las ventas totales
por sucursal en el primer semestre del 2020. Ok, está un poquito larga la instrucción, o mejor dicho, lo que tenemos que hacer, pero pues aquí es donde necesitamos ir aprendiendo, ¿ok? Ok, obtener las ventas totales por sucursal en el primer semestre del 2020. Ok, las ventas totales. No necesito todos los campos. Ahora, como voy a sacar totales, en teoría debería de tener únicamente los campos que realmente me interesan. Entonces, no necesito saber, no me está diciendo qué vendedor fue, ni me está diciendo en qué fecha. Bueno, me está diciendo que en el 2020, ok, pero me está diciendo específicamente por sucursal. Entonces le voy a decir sucursal, ok, me interesa el campo sucursal, me interesa el campo total, ok, y me interesa el campo fecha. Bueno, en este caso no voy a poner el campo fecha porque me está diciendo que en el primer semestre del 2020. Entonces ya me está diciendo que va a ser para el primer semestre del 2020. Entonces simplemente yo le voy a decir, ¿sabes qué? Estas son las ventas para esta sucursal y para esta sucursal en esto que tú me estás pidiendo aquí. Entonces le vamos a poner seleccionar sucursal y total from, vamos a ponerle aquí ventas 2020, cerramos y le vamos a poner where, ok, y le vamos a poner where y le vamos a poner del primer semestre, le vamos a poner donde, podemos hacerlo de diferentes maneras, dijimos, vamos a ponerle donde el mes de fecha, ok, es mayor, perdón, primer semestre, facilito, menor o igual a 6, ok. Con eso ya la tenemos armada. ¿Por qué? Porque los meses van del 1 al 12 y si me dice que es del primer semestre, pues tiene que ser desde enero hasta junio. Entonces le digo que donde el mes que lo estoy obteniendo aquí en esta parte sea menor o igual a 6. Pero, ok, me dice únicamente ventas totales por sucursal en el primer semestre. Perfecto. Aquí ya tengo esa parte. Voy a hacer algo para que me quede un poquito más limpia la consulta. Vamos a poner algo. Vamos a ponerle aquí dim SQL del tipo string. ¿Ok? Y vamos a quitar toda esta parte y la vamos a poner acá. Aquí. Para que tengamos un poquito más de espacio. Voy a poner únicamente visible esto. Voy a hacer esto para acá. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos SQL igual. ¿Ok? Lo único que hice fue que declaré una variable para aquí nomás poner la variable y acá tener un poquito más de espacio. Le estoy diciendo entonces que seleccione el campo sucursal y el campo total de la tabla ventas 2020, donde el mes de fecha es menor o igual a 6. Esto ya me va a dar los registros, ¿verdad? Pero esta parte me va a dar todos los registros mostrándome únicamente el campo sucursal y el campo total, donde el mes sea menor o igual a 6. O sea, me va a mostrar desde enero hasta junio, pero no me va a mostrar fechas ni nada. Si yo le ejecuto, ¿ok? Si yo le ejecuto, ve cómo únicamente me va a mostrar la sucursal y me va a mostrar el total. Pero eso no es lo que queremos, eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo las ventas totales. Por lo tanto, yo debo de incluir totales para cada sucursal. Entonces, aquí es donde entra esta parte. Después del where, vamos a incluir el group o group by, agrupar por, y le vamos a decir el campo sucursal. Y si tengo dos campos, si yo únicamente le pongo que me agrupe por sucursal, ok, vamos a ver qué nos va a pasar aquí. Nos va a marcar un error, ¿verdad? Dice su consulta no incluye la expresión especificada total como parte de una función de agregado. Lo que quiere decir es que si yo estoy utilizando el agrupar, tengo que indicarle todos los campos por los que voy a agrupar y tienen que ser todos los campos, perdón, aquí se me movió, todos los campos en los que se tengan que agrupar para de esa manera comprimir o hacer la consulta, los datos en este caso agrupados. Entonces yo tendría que indicarle que también me agrupe en el caso de si yo pongo total aquí, date cuenta lo que va a pasar. O sea, probablemente pudieras decir, bueno, es que faltó incluir total porque el mensaje me decía que total. Y sí, efectivamente, si yo le pongo total, me pone aquí por centro, pero me sigue apareciendo lo mismo, me sigue apareciendo muchísimos registros, 208 registros, ¿verdad? Lo único que hizo
fue que me permitió agregar esta parte. Pero lo que yo tengo que hacer acá es entonces aquí, donde dice total, utilizar la función suma del campo total, ¿ok? Y yo hago esta parte de aquí. Ahorita te voy a decir por qué me apareció como expresión, ¿verdad? Si yo hago esta parte de acá, voy a venir aquí, voy a quitar todo esto. Voy a volver a ejecutar. Le estoy diciendo que me dé suma de sucursal, ¿ok? Entonces voy a venir acá y me va a decir 208 registros, me siguen apareciendo los mismos, ¿ok? Aquí tengo este, oeste, norte, cada uno. Ahora, voy a venir acá y creo que va a ser por la fecha. Voy a quitar la fecha nada más para ver que efectivamente sea eso, ¿ok? Voy a quitar esta parte de aquí. Y aquí lo que va a hacer es que me va a sacar la suma de cada sucursal, pero de todos los registros. Vamos a ver, voy a ejecutar. Ok, a ver, agrupar por sucursal. Ah, perdón. A ver, vamos a ver aquí. No. A ver, sucursal total. Total. Suma. Suma de total. Agrupar por sucursal y agrupar por total. A ver. Voy a poner aquí as venta total. Quiero ver si me corrigió el campo. Ok, suma total, venta total. Y voy a poner aquí, a ver, suma, sucursal y total. Algo me falta. A ver, voy a hacer una prueba. Voy a copiar porque creo que va a ser por el campo fecha, pero voy a hacer algo. Voy a copiar esta hoja.
Ok, a ver, algo me está fallando aquí porque no puedo agruparlo. Ok, aquí estaba el error. Aquí estaba el error. Una vez que ya está hecha la suma acá o utilizo la función suma, ok, no tengo que ponerla acá, solamente tengo que poner el campo que resta. En este campo suma ya se está agrupando porque le estoy diciendo que me genere una suma en este campo. Por lo tanto, el único campo que me queda disponible es el de sucursal y lo pongo acá para agruparlo por ese campo. Ahora sí, si yo vengo acá a la hoja, puedo ver que tengo centro, este, norte, oeste, sur y VIP. Tengo el total para cada uno y de la misma manera pudiera yo decirle que aunque me vaya a la otra hoja, a la que no tiene, a la que sigue teniendo fecha y, perdón, y en la columna ID y todo lo demás, yo debería de tener lo mismo. Aquí está. Hago referencia ya a la hoja con la que estábamos trabajando. Y en caso de que yo quiera, como decía, únicamente el primer semestre, pues lo hacemos de la misma manera como lo estábamos haciendo. Where, y le ponemos month de fecha, sea menor o igual a 6. Ejecutamos y el resultado tiene que ser, ahorita tengo, por ejemplo, para centro tengo 44,620. Ejecuto, ahora tengo menos porque ya únicamente es del primer semestre, aquí lo tengo, ¿verdad? Y pues a lo mejor pudiéramos indicarle, si queremos indicar a lo mejor qué semestre es o qué sé yo, pues aquí a lo mejor pudiéramos incluir otro campo, ¿no? En el que pongamos un texto, primer semestre o qué sé yo, podemos agregar otro campo que diga, no sé, podemos ponerle acá, ¿cómo le podemos poner? Semestre, en caso de que quisiéramos incluir un campo. A ver, vamos a ver si podemos ponerle aquí primer semestre, semestre y sucursal. Vamos a ver si nos aparece. Ahí está. Podemos ponerle aquí primer semestre, ¿ok? Si queremos agregar un campo, nada más como para tenerlo como referencia, primer semestre, tal sucursal, tanto vendió, ¿ok? Y ahí tenemos, utilizando, aquí ya estamos utilizando el group by o el agrupar por, y podemos tener también de la misma manera, como decíamos, diferentes columnas. Ahora, voy a poner otro ejemplo, solamente para que veamos el efecto. Voy a poner el ejemplo 2 y vamos a ponerle lo mismo, pero ventas totales por sucursal y por vendedor. ¿Ok? Entonces acá le pongo semestre, sucursal, y aquí le pongo vendedor, perdón, sucursal, ajá, vendedor, coma, y la suma del total. Y si yo voy y hago esto, me va a marcar error porque me va a decir que no tengo especificado el vendedor en el group by, entonces tengo que ponerle aquí sucursal y también tengo que ponerle vendedor, ¿ok? Entonces ejecuto y ahora voy a tener, por cada sucursal voy a tener cada vendedor que exista y regularmente existen todos los vendedores en cada sucursal, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores para la sucursal centro, 6 vendedores, ¿verdad? Para la sucursal este y así sucesivamente. Ahora, parte de lo que decía de esta función es que es dinámica en el sentido de que podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, voy a ejecutar este ejemplo
lo voy a poner a manera de, en esta parte de acá, a partir de la columna A. Y como voy a tener únicamente una columna, dos columnas y tres columnas, entonces le voy a decir que cuando me borre de A1 hasta C, ¿ok? Aquí, así, para que veas lo que quiero hacer. Y le voy a decir que, como quiero tener como que un resumen, voy a decirle que a partir de la columna D me ponga esta consulta y que me borre a partir de D hasta, voy a tener aquí 1, 2, 3, 4 columnas, B, perdón, D, E, F, G, aquí hasta la G. Y aquí va a ser a partir de D. ¿Ok? Entonces me va a poner esta información en la misma hoja, esta y esta en la misma hoja, pero me va a borrar únicamente estas columnas y después me va a depositar la información en esta otra columna. Entonces voy a ejecutar esta, me va a poner esta información acá y voy a ejecutar esta y me va a poner esta información acá. Perdón, voy a quitar, déjame quitar todo esto para que se vea más limpio. Ejecutamos esta y me va a poner ahí. Y le voy a decir que no a partir de D, sino a partir de E, para que quede una columna. Y aquí va a ser a partir de E. Ok, ejecuto esta. Y aquí ya tengo otro resumen, ¿verdad? Solamente que aquí me faltó incluir el encabezado. Ok, lo que pasa es que los encabezados siempre se ponen en la primera columna. Bueno, esa parte es algo que nos falta de la función. Pero a lo que voy con esto es que aquí pudiéramos tener en una hoja, pudiéramos hacer nuestro informe o nuestro resumen, ¿verdad? Utilizando la misma función, sin necesidad de hacer muchas cosas, simplemente cada sentencia de SQL nos va a traer un resumen o nos va a traer un reporte. Entonces, aquí yo puedo ver que el centro, el total este que tengo aquí, en teoría debería de ser la suma de esto que tengo acá. ¿Ok? Y ahí lo podemos ver que efectivamente los 23.575 que me suman esto, acá lo tengo. ¿Ok? Y lo mismo debería de ser para este, para este y para este. Entonces aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Ya si tú quieres ser un poquito más, ir un poquito más lejos, ¿verdad? Pues puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, se me ocurre que en esta consulta, si le das doble clic, a lo mejor aquí en este total de los 23.000, puedes mandar llamar tú a esta función. Obviamente, pues sería construir esta parte y decir que si le das doble clic en esta función, mejor dicho, en esta celda, que vea a la izquierda de qué sucursal se trata, ¿verdad? Y que te saque un reporte, o mejor dicho, que te saque el detalle de esos 23, entonces harías una consulta como esta que está acá, indicando únicamente la sucursal del centro y que te dé el detalle. Entonces la siguiente consulta te debería de dar únicamente esta parte de aquí, ¿verdad? Y aquí ya pudieras darle doble clic y te mostrará ese detalle. Solamente es una idea de las muchas cosas que se pueden hacer. Ok, voy a borrar esta parte. Ahí te la dejo, nada más para que tú lo analices y para que veas que efectivamente se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces ya tenemos acá otra manera, ¿verdad? De cómo obtener resumen. Y como decía, podemos agrupar por tantas cosas, o sea, podemos hacer, saber cuánto vendió ahora sí que cuánto vendió cada vendedor, ¿verdad? Y podemos decirle acá, obtener las ventas totales, mejor dicho, enlistar los 3 mejores vendedores del 2020. ¿Ok? Vamos a listar los primeros vendedores. Entonces le vamos a poner aquí vamos a regresar a 1, perdón, a 2. Y le vamos a decir que limpie desde A1 hasta ZZ. Vamos a volver a lo mismo que estábamos. ¿Ok? ¿Y cómo voy a obtener a los 3 mejores vendedores? Pues le voy a decir que me dé al vendedor, que me dé la suma del total, como venta total, me va a dar el vendedor y la suma total, ¿verdad? Y le voy a decir
Ok, perfecto. Aquí tengo entonces el listar los 3 mejores vendedores del 2020. Dijimos que mediante el Select Top íbamos a indicar cuántos registros queríamos y habíamos dicho también que esa parte se veía afectada, ¿verdad? Por a la vez que hacemos el orden o que ordenamos una columna, pues esa parte puede venir a retornarnos no solamente 3 registros, sino nos puede retornar más en caso de que pues haya más de algún registro que cumpla con ese criterio. Pero le estamos diciendo que nos devuelva 3 registros, únicamente la columna vendedor, la suma de la columna total, me lo va a poner como venta total. Entonces quiero esas 2 columnas de la tabla 2020, donde el año de la fecha sea igual a 2020, por aquello de que tengamos registros de otras fechas o de otros años, y vamos a agrupar por vendedor, ¿ok? Por vendedor vamos a agrupar, porque pues queremos que sea único el vendedor, o sea, que no se repita, y como no queremos que se repita, estamos utilizando acá suma. Entonces, cuando agrupamos, la función suma se va a utilizar en este caso en la sentencia SQL, donde definimos los campos. No debemos de incluir la función de agregado o la función acá en el group by, no lo podemos poner acá. Pero si hacemos el order by o ordenamos por tal columna, sí tenemos que indicar la columna tal cual. Por lo tanto, si mi columna de total acá de venta total es parte de un campo calculado, como es en este caso suma de la columna total, yo lo tengo que poner tal cual acá, después del order by, ¿ok? No estoy hablando del group by, sino estoy hablando del order by. Si te fijas, debe de ser igual, como lo tengo acá donde definí el campo, debe de ser de la misma manera el campo, para que aquí lo ordene de esta manera. Entonces, si yo y le digo que me lo ordene de manera descendente, porque quiero que me dé los que tienen más ventas, los 3 mejores vendedores, entonces lo ordeno de manera descendente para que sea el que esté más alto, va a estar hasta arriba. Entonces el Select Top me va a seleccionar únicamente los 3 primeros, por lo tanto deberían de ser los 3 que más han vendido, ¿ok? Y como no me está diciendo que sea por alguna sucursal en específico, solamente me está diciendo los 3 mejores vendedores del 2020, entonces yo lo único que voy a hacer es que mi criterio va a ser que sea del año 2020, voy a agrupar por vendedor, ¿verdad? Y voy a obtener los 3 mejores en base al campo suma, en base al campo total, ¿verdad? Al cual le voy a aplicar la suma. Y voy a ejecutar y ahí tengo, ¿verdad? Ahí tengo Luis Felipe, dice que vendió 42,075 o ha vendido. Julián Ríos, o vendió mejor dicho porque es de 2020. Y Roberto Lara. Si yo tuviera toda la información de cada uno de los vendedores, vamos a enlistarlos en otro ejemplo. Vamos a enlistarlos para ver cuántos tenemos. Voy a poner acá y le voy a poner ejemplo 4 y le voy a decir que me dé todos, en este caso el vendedor, la suma total, y le voy a decir acá, select, ok, aquí me debería de dar todos los vendedores, y voy a ir acá, como me va a reemplazar esta parte, esto lo voy a poner acá. Es cierto, me va a borrar todo. Ok, voy a poner otra hoja que se llame agrupar 1. Aquí. Lo voy a poner agrupar 1 y en agrupar 1 voy a poner a todos los vendedores en este de acá. Entonces le voy a decir agrupar 1 para que me arroje ahí todos los vendedores y los totales de cada uno. Voy a venir acá y voy a traerme estos de acá para acá y vamos a ver que, perdón, efectivamente Luis Felipe, aquí tenemos 42, 41, 39 y acá tengo 37, 36 y 31. Entonces, efectivamente, esa consulta nos arrojó a los 3 mejores vendedores del año 2020. Y como puedes ver, de esa manera, o sea, podemos hacer muchísimas cosas utilizando también la instrucción group by o agrupar por, ¿verdad? Podemos agrupar por una columna, más de una columna. Recuerda que si hay un campo calculado es aquel que utiliza una función, ya sea para utilizar la función suma, para utilizar el año, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? El año de alguna fecha o algo. Hay que incluirlo de la misma manera también en el order by.
Y cuando hablamos del group by, ahí no tenemos que incluirlo como tal, simplemente tenemos que indicar el campo por el cual vamos a ordenar, perdón, por el cual queremos agrupar. Recordemos que en este caso, en este ejemplo específico, estamos utilizando únicamente agrupar por vendedor, porque acá, al momento de hacer suma de la columna total, pues en este momento esa columna, que es la de total, que puede tener diferentes valores, ya se está agrupando porque utiliza la función suma. Por lo tanto, hablando de más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos, pues ahí tienes ya otro, ¿verdad? Otro puñado de ejemplos hablando de la función, o mejor dicho, hablando de agrupar, tenemos 4 ejemplos que obviamente tú los puedes convertir en 10 o en 20, y no solamente no los utilices únicamente con este archivo, utilízalo con tus archivos, que me imagino que eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Para que vayas viendo que efectivamente funciona en todos lados, no nada más en este ejercicio. Y también tenemos acá, aparte, tenemos otros 4 ejercicios, tenemos aquí 8 ejemplos, ¿verdad? Que pues lo bueno fue que ya tenemos una función y ya no tenemos tanto código. Entonces, ahí tienes otro puñado de ejemplos con los que puedes estar trabajando y puedes estar practicando. Ya básicamente con esto casi estamos cubriendo de manera completa lo que corresponde o lo que compete a este curso, la instrucción select, ¿verdad? Para hacer reportes. Ya tenemos ahí todo lo necesario para hacer un resumen en caso de que solamente nos pidan obtener las ganancias de cierta fecha o de tal vendedor o de tal periodo, ya lo tenemos aquí, podemos utilizar el agrupar columnas, podemos, si queremos obtener registros únicos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una tabla con todas las ventas de 10 años, 20 años, y no tenemos un catálogo de productos, no tenemos un catálogo de clientes, y si en esa tabla tenemos todos los datos del cliente, tenemos el producto, tenemos la categoría, qué sé yo, y quieres hacer tu catálogo, pues puedes usar esta función para realizar tu catálogo, porque puedes decir, ok, select distinct categoría from tabla, y te va a dar únicamente, nada más asegúrate de seleccionar únicamente un campo, ¿verdad? Y tu sentencia SQL o tu instrucción SQL solamente va a ser select distinct, el nombre del campo del cual quieres obtener, en este caso, el catálogo, por ejemplo, la categoría, pues te va a dejar ahí todas las categorías que tengas. Obviamente, si vas agregando información a esa tabla, pues vas a tener que ejecutar cada cierto tiempo esa consulta, ¿verdad? O ese procedimiento para que se actualice esa lista, pero vas a tener tu catálogo, lo vas a armar desde ahí sin tener que ir a esa hoja, copiar todos los registros, pegarlos en otra hoja nueva, aplicar el quitar duplicados, luego quedarte únicamente con la lista de valores que no están duplicados y que ya lo utilices para hacer una lista de validación. Lo mismo puedes hacer con cualquiera, ¿verdad? Con cualquier campo de una tabla que tú tengas que consideres que debe ser un catálogo, en este caso, o que utilices para una lista de validación, pues pudiera ser el número de parte o el número de ítem, o como tú lo conozcas, el número de material, pudiera ser la columna categoría, pudiera ser la columna cliente, pudiera ser la columna producto, si es que la manejas como producto, el vendedor, no sé, el proveedor, o sea, todo aquello que sea susceptible de ser un catálogo es aquello que únicamente tiene registros únicos, lo puedes hacer mediante el uso de esta función que hemos desarrollado. Habrá algunas cosas nada más que tengamos que modificar ahí, como decíamos en la clase anterior, en el caso para cuando sea una consulta a un archivo de Access, va a ser muy poco lo que le vamos a modificar, pero debería de funcionar sin ningún problema. Entonces, la verdad es que esta función la puedes utilizar, por ejemplo, si decides hacer ese catálogo que se vaya construyendo de manera automática, lo único que tendrías que hacer es que cada vez que ingreses un artículo, ¿verdad? O un registro a esa tabla de venta donde tienes toda la información, lo único que tendrías que hacer para que se actualice tu lista es que cada vez que insertes un registro a la tabla, ¿verdad? Mandes llamar a ese procedimiento sub, a esta macro pequeñita, pues voy a poner el ejemplo de que fuera esta, el group by 03, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo que esta te trajera
de actualizar a los clientes, cada vez que insertes un registro, si se llevó a cabo de manera exitosa, lo ejecutas para que en caso de que haya un registro nuevo, un cliente nuevo, esa tabla o esa hoja que tienes allá, que es tu catálogo de los clientes, se actualice automáticamente, y si tienes una lista validada que depende de esa hoja, ¿verdad? Pues que ya se actualice también y ya incluya ese registro. Solamente es una idea de las muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, dejamos hasta aquí esta parte. Vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a entrar a ver la instrucción insert into para agregar registros a una tabla. ¿De acuerdo? Si ya vimos lo esencial, lo que necesitamos para este curso, lo que comprende este curso, hablando de la sentencia, o mejor dicho, de la instrucción select, que nos sirve, como dijimos, para realizar consultas de selección, ¿ok? De selección, porque seleccionamos registros, una parte de registro, los filtramos, los ordenamos, los agrupamos, obtenemos registros únicos, utilizamos funciones en la instrucción, ¿verdad? Hemos visto, creo, bastante en estas 3, 4 clases. Tenemos bastante material para poder trabajar, creo yo. Me atrevo a decir que ya tienes suficiente material como para hacer tu propio proyecto y empezar a trabajar, a dejar de utilizar la hoja de cálculo, de decir, voy a copiar y pegar registros y luego voy a ordenar mediante una macro, voy a hacer tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante el uso de esta función que hemos desarrollado y mediante estos ejemplos que hemos puesto con una sola línea de código, en el caso de que tengamos 2 o 3, pues es porque hemos declarado una variable para que no esté tan larga esa parte, pero la realidad es que lo puedes hacer mediante una sola línea, utilizas la función, le pasas los valores a los argumentos o a los parámetros y ahí tienes el resultado. Entonces, mediante esa parte yo creo que ya puedes empezar a cambiar un poco esa parte. No quiero que cambies, ni te estoy dando el consejo de que cambies tus proyectos, sino que hagas un ejercicio, hagas un ejemplo, practiques con un proyecto nuevo que tengas en mente y ve cambiando esa parte poco a poco. Si utilizabas la rutina de ir a una hoja, copiar datos, filtrarlos, quitar los duplicados y luego ordenarlos para luego agregarlos, por ejemplo, a un combo box o a una lista, si es que utilizas formularios o en la misma hoja de cálculo, pues eso ya no va a ser necesario porque lo vas a poder hacer directamente utilizando esta función o utilizando ADO. Entonces, practícalo, ponlo a práctica y vas a ver que va a ser mucho más sencillo, y lo mejor de todo es que es mucho más fácil darle mantenimiento al código o a la aplicación una vez que quieres agregar algo o quieres modificar algo o simplemente encontraste algún error, ¿verdad? Es mucho más fácil si utilizamos una función darle mantenimiento, y de esa manera vamos a corregir todo el pasado y vamos a prevenir todo el futuro. Del otro modo, hay que entrar a cada uno de los procedimientos y hacer las modificaciones. Si queremos cambiar el archivo al cual nos queremos conectar, tenemos que entrar a 10 o 20, 40 procedimientos que tengamos, ¿verdad? Y teniendo una función, solamente utilizamos una y cambiamos algo que tengamos que cambiar en la función, y todo lo demás lo hacemos por parámetros o por argumentos, enviándole solamente los valores que nos pida cuando sean obligatorios. Cuando sean opcionales, pues nosotros decidiremos, ¿verdad? Si los utilizamos o no los utilizamos, porque a lo mejor nos conviene utilizar el que está por defecto. Entonces, ya hemos visto, haciendo un resumen de las clases anteriores, hemos visto cómo obtener registros de una tabla, ¿verdad? Sin hacer más, simplemente con el select. Hemos visto cómo aplicar filtro o criterios, ¿verdad? De restricción de datos para que únicamente me muestre los datos que yo le estoy pidiendo mediante la cláusula where. También hemos visto cómo seleccionar registros únicos mediante el select distinct. Hemos visto cómo obtener el top N o el top 5 o el top 3, el top 10 de registros, ¿verdad? Mediante la instrucción select top. Hemos utilizado también la cláusula order by para ordenar los registros por una columna o por más de una columna. Y hemos visto también en este ejemplo cómo agrupar registros utilizando el group by o el agrupar por, ¿verdad? Que nos va a permitir agrupar, y cuando utilizamos el agrupar es porque lo estamos utilizando porque en alguna de las columnas queremos realizar una suma, queremos realizar un promedio, queremos realizar sacar el máximo o sacar el mínimo, qué sé yo. Todas esas funciones de agregado las podemos utilizar dentro de la sentencia SQL, como también vimos que podemos hacer comparaciones o podemos agregar campos a nuestra tabla,
a nuestra tabla de origen, en este caso que el resultado va a ser un record set, un objeto record set, que es un conjunto de registros, ¿verdad? Si en la tabla original tenemos una columna llamada fecha, pues podemos de esa fecha separarla, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Descomponerla en 3 campos, uno de ellos que sea el año, el mes y el día, y de esa manera podemos hacer comparaciones también dentro de la misma sentencia. Podemos decirle que aplicando una función, en este caso la función año, al campo fecha, indicarle que los registros sean únicamente que correspondan a tal año o a tal mes o a tal día. Entonces hemos visto también cómo utilizar funciones dentro de la propia sentencia SQL, y hemos visto bastantes ejemplos en esta clase utilizando para agrupar, para ordenar, para también hacer la parte de utilizar las funciones, como decía, ¿verdad? Y hacer ciertos resúmenes que los puedes hacer mediante, como decía, si utilizamos el distinct, ahí no podemos hacer sumas, ¿verdad? O podemos aplicar suma, pero nos va a regresar todos los valores para que tengamos un resumen y que únicamente sean ciertos, que vengan agrupados. Entonces ahí tenemos que utilizar el group by o el group by o agrupar por, para que podamos de esa manera tener un resumen como tal y de esa manera podamos hacer, no sé, estadísticas, gráficas o algo ya más específico de algo. Entonces recuerda que si haces reportes utilizando esta función o utilizando las técnicas que estamos aplicando, recuerda que lo que hagas en esa hoja no va a repercutir en el origen de datos. Por lo tanto, es importante que tengas bien en claro esa parte, que si haces modificaciones en el resultado, lo que es el reporte o lo que estamos extrayendo, eso no va a repercutir en tu resultado. Eso es bueno por si por alguna razón borras datos, pues no te va a perjudicar, pero también es importante que lo consideres, que si vas a dejar esa hoja como un reporte que vas a estar monitoreando constantemente, pues asegúrate de que cada vez que entres a esa hoja se ejecute esa consulta, ¿verdad? Y que te actualice los datos. Eso es parte de lo que puedes utilizar utilizando el evento activate de la hoja. Recuerda que cada hoja también del libro de trabajo tiene sus propios procedimientos. Uno de ellos es el activate, que cuando se activa la hoja, al momento que tú te cambias a esa hoja o a una hoja en específico, se dispara el evento o el procedimiento activate. En ese momento, tú puedes poner esa sentencia o esta línea de código para que en ese momento se ejecute y cada vez que entres a la hoja vas a tener ese reporte actualizado. Entonces, te dejo ahí esos tips, esas recomendaciones para que tengas a bien probarlos y que vayamos avanzando hacia lo que queremos llegar en este curso. No te pierdas la siguiente clase porque vamos a entrar ya de lleno a la instrucción Insert Into para agregar registros a una tabla. Hasta la próxima.